Dios no solo creó un día al que llamó Shabbat, sino que mandó al hombre que lo guardase. El día de Shabbat se caracterizaba por no ser trabajado para las ganancias personales, sino que todo lo que se haría sería en función del propósito santo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, cuesta un poco de trabajo ver de qué se trataba y cómo Jesús y sus apóstoles vivían este Shabbat. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar del Shabbat. En episodios anteriores vimos cómo el Shabbat comenzaba en la noche con una cena familiar donde no solamente habían elementos simbólicos como el pan y el vino, sino que también había bendiciones a la familia, alabanza, reflexiones bíblicas, se recogían ofrendas, todo eso. También hemos visto que en la mañana el Shabbat continuaba con una reunión con el resto de la quejilá o eclesía de la comunidad en que se encontraba la persona. Allí se hacía una liturgia de adoración que repetía simultáneamente los elementos principales de lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Y se le añadía entonces estudios de la Torá y de los profetas, además de una segunda comida de Shabbat. En dependencia del momento especial, porque recuerde que el Shabbat podía coincidir con alguno de los moed o fiestas, el servicio y la comida iban a ser adornados, iban a ser embellecidos con alguna de las diferentes danzas que están en la tradición hebrea. Hoy veremos con más detenimiento lo que ocurría una vez llegaba la tarde del Shabbat, o sea, cuando se comenzaba a cerrar este día. De forma general podemos decir que normalmente era un tiempo de informalidades, pero siempre bajo la perspectiva de que es una convocación santa de Dios a su pueblo para dedicarlo a cosas que tienen que ver con sus propósitos santos. Este era un tiempo para estudiar la Biblia, para asistir a alguna conferencia en la asamblea, para socializar con otros a través de la fraternidad, a través de un tiempo, una tarde, pudiéramos decir, de calidad. Y también para darle una mirada general a la próxima porción que correspondía a la semana siguiente. Ya por último, antes de la caída del sol, se tenía una tercera comida bien ligera, una especie de snack, pudiéramos decir hoy, con que el creyente se iba a preparar bajo una perspectiva de que lo más importante nunca será lo material, aun cuando pueda ser necesario, una especie de recordatorio de que no solo de pan vive el hombre. Para ver esto a la luz de los escritos apostólicos, acerquémonos a algunos textos que hablan de esta sección del Shabbat. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y según uno de sus textos paralelos en Lucas 4:38, él llegó a casa de Pedro al salir de la sinagoga y haber tenido todo un servicio allí. Entonces tocó su mano, la de la suegra de Pedro, y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y este servicio o diaconado, que se distingue de otros servicios en el idioma griego, como puede ser douleuo, que es servir como esclavo, o sarepeuo, que es atender agradablemente a otra persona, o laptreuo, que es servir por paga. Diaconei es más específicamente atender una mesa, que es como corresponde servir en un día de Shabbat a quien esté de visita en su casa. Veamos también otro texto que habla de ese tiempo informal
en la propia sinagoga, donde se puede estar para orar, reflexionar o fraternizar con otros, donde Marcos nos cuenta. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y ese otra vez hay que relacionarlo con los textos anteriores en que él estuvo en el servicio, y al terminar, mientras caminaba con sus discípulos, ellos comieron de las espigas del campo, y como consecuencia de eso hubo un debate con los críticos. Así que luego de aquel momento retornan a la sinagoga, donde se reúnen algunos de la asamblea en ese tiempo informal de la tarde de Shabbat. Y para abundar un poquito más en detalle, vayamos al texto de Mateo capítulo 12, donde nos va a dar unos elementos más. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Y escuche ahí, esa palabra es muy importante. Para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el Shabbat? Y aunque esto está comenzando con un diálogo, que es lo que debe pasar precisamente en ese tiempo informal, después que ya terminó el servicio y después que ya terminó y ya las personas comieron, en ese momento informal, ellos que están haciendo esto para poder acusarle, como dijimos, están mostrando que tienen un plan debajo de la mesa, que era aprovechar para cuestionar a Jesús, para llevarlo a una posición de descrédito, a una posición donde se le pudiera acusar de algo. Entonces, son ellos los que están violando la paz y la calma que debe reinar en un Shabbat. Por eso Jesús va a responder: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el Shabbat, no le eche mano y la levante, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los Shabbatos. Y terminando el diálogo del que debía aprenderse algo por ser la tarde de Shabbat y del que al parecer a ellos les sirvió de bien poco, dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Así que estaban violando el Shabbat los mismos que lo acusaban a él y a sus discípulos de hacer eso aquel mismo día. Por eso continúa diciendo: salidos los fariseos, tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Escuche usted qué manera esta de violar el Shabbat. Cavilar cómo hacer daño a otra persona en vez de hacer el bien. En otro lugar encontraremos otra historia en que Jesús vuelve a ser invitado a la tercera cena de Shabbat, en esta ocasión en una casa, por una persona importante que a su vez era fariseo. El texto nos cuenta: aconteció un Shabbat que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, y aunque la mayoría de las versiones lo omiten, dice que fue a comer el artón, que significa pan. Y recuerde usted que cada comida de Shabbat comienza con el pan, y este personaje era bien observante de la ley y de las tradiciones, porque fíjese, recuerde que dice es fariseo. Pero al parecer estaba también en contubernio con el resto de su secta en ese lugar, violando así el Shabbat. Por eso dice que le acechaban. Ellos, de una forma aparentemente sorpresiva, traen a la mesa el mismo debate de si era correcto o no hacer eso de sanar a alguien en Shabbat. Su hipocresía, superstición y deseo de hacer caer a Jesús en una trampa convertían también en esta sinagoga a ese tiempo de calidad en algo fuera de lugar para un Shabbat. Entonces Jesús le da la vuelta a todo y vuelve al concepto de Shabbat, trayéndoles una enseñanza que les podía ayudar a enderezar lo torcido que ellos estaban. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, o sea que ya esta gente está mal en cuanto a la observancia del Shabbat, Jesús les refirió a los convidados una parábola. En ella enseñaba que no debían estar deseosos de ser el centro en un Shabbat, porque ya eso era romper ese Shabbat. Y el dueño del reposo, pues es el Señor. Ese mismo Señor que les podía hacer pasar una vergüenza, aun cuando ellos habían preferido ser obedientes
en un aparente guardar de Shabbat. Porque el asunto no es guardarlo supersticiosamente, como si por eso se tuviera asegurado el cielo, sino más bien lograr aprovechar este regalo divino poniendo en práctica todo lo que Dios nos ha dado, partiendo precisamente de lo principal, el amor. Y asimismo Jesús se dirige al anfitrión de esa tercera comida de Shabbat y dice: cuando hagas comida ligera, Ariston, por lo que se está refiriendo a la tercera comida de Shabbat, porque es algo ligero, que es lo que significa esta palabra, una comida ligera, o cena de himnón, que es como se le llama a la cena nocturna en griego. Entonces dice a este anfitrión: no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas siempre que hagas un banquete, o sea, que esas cenas, no por ser ligeras, deben hacerse como ahorrando dinero o algo por el estilo, sino que deben ser excelentes. Se debe buscar algo ligero, pero que sea bueno, excelente, que guste. Entonces, se debe llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, que representan a la clase baja, y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y como siempre, aparece alguien que quiere ser más espiritual que el propio Cristo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús comenzó a enseñarle cómo en ese reino, al que ellos eran invitados y que contaban con una fiesta semanal y otras cenas para el resto del año, por estar en esa superstición y esa hipocresía, terminarían fuera del reino. Sin embargo, también verían cómo aquellos que eran desconocidos hasta ese momento se convertirían en los principales agasajados de él en todas sus cenas y hasta en su reino. Aunque hay más textos para disfrutar de su enseñanza, hasta aquí llegaremos con lo que sucedía en la tarde de Shabbat. En el próximo programa veremos qué sucedía al llegar la noche, que a su vez sería el inicio del día siguiente y por demás el primer día de la semana. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.